En la clase de hoy lo que queremos es tratar un poco el concepto de buscador, ¿vale? Marketing para buscadores, el por qué es necesario y qué son esto de los buscadores. Y luego dentro de ello dos conceptos muy clave que para los que no los conozcan, al final de la clase de hoy ya serán bastante familiarizados con ambos términos, con SEO y con SEM. Lo primero que deberíamos preguntarnos es si todos nosotros conocemos qué es un buscador, ¿vale? Porque bueno, todos conocemos Google, todos conocemos Bing, todos conocemos Yahoo, los más viejos del lugar conocerán Altavista, bueno, distintos, distintos buscadores de información o directorios o indexadores como se conocían en las primeras etapas. Pero más allá de esto que todos nosotros podemos conocer, bueno, que es una interfaz de búsqueda, un buscador es mucho más, ¿vale? Un buscador se compone de un robot o de un crawler, que también bueno, es conocido así, que no deja de ser la parte más técnica o la parte más interna del buscador. A continuación, un índice, que es donde almacenamos esa información, y el interfaz de búsqueda, que es lo que hemos visto antes, ¿vale? Como vemos, ya un buscador no es solo la parte de búsqueda donde yo busco cualquier palabra o frase y me da unos resultados, sino que necesito conocer qué hay detrás para poder hacer un marketing más efectivo con lo que quiero presentar en ese buscador, ¿vale? Entonces, siempre debemos conocer la primera estructuración base o la primera línea bueno, de las cosas. Entonces, en este caso, un buscador es más que esa interfaz de búsqueda que, como veis, es la tercera parte. ¿Qué es un buscador? ¿O qué es el robot de un buscador? No deja de ser un software, ¿vale? No deja de ser pequeños software, por eso se llaman un poco arañas, que lo que hacen es, bien porque alguien le indica la existencia de una página, o bien porque ellos van rastreando de una página a otra bueno, y de una que tiene un enlace salta a otra y de esa salta a otra, etcétera, va conociendo la existencia de unas páginas. Entonces, en esas páginas web lo que hace es leer su estructura, leer todo el contenido que presentamos en esa página y almacenarlo. ¿Dónde lo almacena? En el índice, ¿vale? Simplemente esos robots lo único que hacen es, son arañas que van por la red andando y van detectando nuevas páginas o páginas que se han modificado o que no se han modificado. Ellos detectan páginas y se traen la información. Esa información se la da a un índice, que el índice no es ni más ni menos que un batallón de discos duros, ¿vale? Es información donde nosotros vamos a volcar esa información, ¿vale? Con esa información, ahora es la potencia de cada uno de los buscadores o eh, esa identificación o esa algorítmica que es lo que va a diferenciar unos buscadores de otros. Y luego, al final, está, toda esa información está pues, en Internet. Está en Internet eh, y nosotros vamos a buscarlo a través de lo que es el interfaz de búsqueda, simplemente, ¿vale? Pero toda la información ya hemos visto que un software se la lleva, la almacena, hará algo con ella para que cuando nosotros buscamos nos dé esta información. Y es precisamente esa faceta de cómo le damos esa información a esas arañas, cómo facilitamos la labor a esos algoritmos, a esos indexadores, lo que va a facilitar que mi página esté posicionada más arriba o menos arriba, sea más importante o menos importante, de cara a que cuando un usuario busca en el interfaz aparezca mejor o peor. Os comentaba el concepto algoritmo, ¿vale? Eso es el sistema de recuperación de información. Digamos que es el core o es la joya de la corona de los distintos buscadores. Ese es el algoritmo que, una vez que tienen todos los datos indexados, tienen todos los datos en sus bases de datos, cómo tratan, qué hacen con ese tratamiento para catalogarlo, para generar unas estructuras
de cara a que cuando la gente busca salgan de una forma más sencillas. Luego, lo primero que debemos conocer es la indexación. Ellos lo que van a hacer es indexo esa información que yo trato de alguna forma. Un índice simplemente es como unas librerías o unas estanterías en las que yo voy colocando distintos aspectos importantes que para mí son importantes, ¿vale? En este caso para el algoritmo. Y que facilitan precisamente el tratamiento de la consulta, ¿vale? Para poder comparar esa consulta con otros documentos o con otras consultas. Y esta es la clave de todo algoritmo. Pero el tratamiento, cómo trabaja internamente todo ello, bueno, pues ese es el secreto mejor guardado de los propios buscadores. Entonces, el algoritmo de Google, que ha variado y ha evolucionado a lo largo de la historia mucho, ¿vale? Lo que hace básicamente es eso, es cómo preparo toda la información para que mi procesamiento de consulta, como cada vez tengo más usuarios, cada vez buscan de una forma distinta, sea más sencilla o sea más rápida o sea más relevante o de más importancia o mayor peso a unos aspectos que a otros. Y así la comparación entre documentos, entre páginas web, pueda ser fácilmente llevada a la interfaz del usuario, que es lo que vemos, ¿vale? Y es ese conocimiento lo que nos hace a nosotros como responsables de marketing o como responsables de SEO, por ejemplo, que ganemos mucho más dinero, ¿vale? Esta es una búsqueda tipo, ¿vale? En Google. Buscamos cualquier frase o cualquier palabra, en ese caso son palabras, máster en analítica y big data, ¿vale? Y nos aparece una serie de resultados. Típico. Este es el interfaz. Ahora veremos la estructuración un poco de las dos partes. Entonces, lo primero que hace el buscador, lo primero que hace ese algoritmo es saco todas las páginas sobre el contexto que me han indicado, en este caso, máster en analítica y big data, y selecciono aquellas que yo considero que son más relevantes y luego ordeno el resultado. ¿En base a qué? En base a dos conceptos claves en todo el tema de optimización web o de SEO. ¿Vale? Uno es popularidad y otro es relevancia. Es cuánto popular, cuánto famoso es esa página, cuánta importancia, cuánta relevancia tiene esa página. ¿En relación a qué? En relación a las palabras de búsqueda y en relación a mi competencia que aparece en la selección de páginas relacionadas a esa búsqueda del usuario. Entonces, esta es la lucha, ¿vale? Este es el trabajo diario de un responsable de optimización SEO, ¿vale? ¿Y por qué es importante los buscadores? La imagen es bastante clarificadora. Los buscadores principalmente son importantes y tenemos que trabajar sobre ellos porque es un canal enorme de generación de tráfico, ¿vale? Son principalmente los generadores de tráfico de las páginas. Aquellos de vosotros que tengáis o que veáis la analítica de las páginas que llevéis o de las páginas de la empresa que trabajéis o de un blog que vosotros mismos tengáis, veréis que la parte de buscadores es una de las fuentes principales de tráfico que vais a tener. En concreto, los periódicos online tienen más del 70% del tráfico que les llega a esos periódicos, a esa web, y luego viven de la publicidad a través de los buscadores. De ahí que veáis un poco la importancia de por qué es importante trabajar en SEO o por qué es importante hacer campañas de publicidad en buscadores. Porque si hablamos del concepto del funnel, de la parte del journey más alta, que es cómo hago la atracción o cómo consigo hacer que la gente en el embudo, en la parte superior, la gente llegue a mi página web, a mi e-commerce, a lo que sea que tenga, ¿vale? Los buscadores es una de las piezas principales. Y luego debemos siempre focalizar un poco los esfuerzos en base a, bueno, pues a
al rendimiento del mercado. En concreto, en España, Google y Bing abastecen prácticamente el 100%. Tienen un 98,9% del volumen de búsquedas locales en España y en concreto solo Google tendrá más del 95-96%. Luego, siempre hay que identificar o hay que focalizar los esfuerzos de hacia dónde vamos a trabajar, porque cada buscador trabaja de una forma distinta o se optimiza de una forma distinta, aunque la línea base siempre es la misma, hacia aquellos que realmente es la fuente de atracción de tráfico, ¿vale? Hacia nuestro negocio por nuestra localización concreta. Esto cambia. En Estados Unidos, Google no es mayoritariamente el buscador por excelencia, sin embargo en Europa sí. Y si nos vamos a Asia, Google no vamos a decir que sea minoritario, pero no es el primero ni el segundo. Entonces, los buscadores, sabiendo que son generadores de tráfico y sabiendo en nuestro entorno local hacia qué buscadores optimizar, el principal objetivo es justamente es optimización del trabajo que hago, de mi presencia en buscadores, de cómo voy a estar en buscadores, con un objetivo de aumentar el número de visitas, pero un número de visitas cualificadas, porque a nadie le interesa tener visitas que cuando lleguen no es lo que esperan y se vayan, porque son visitas no cualificadas. Y aquí entra en juego los dos términos, SEO y SEM, que muchos de vosotros conoceréis, pero quizá algún otro no. La S es de búsqueda, es de search. La E es de ingeniería, de engine. Y la O es la diferenciación, ¿no?, de un término con otro. La O es de optimización, es qué hago yo para optimizar, para salir mejor. Y la M es de marketing, que como ya vemos, el marketing está más asociado a la parte de promoción y a la parte de publicidad o de pago, ¿vale? Entonces son las dos técnicas que trabajamos con los buscadores, ¿vale? La parte de optimización para una zona de no pago o la parte de marketing para una zona de pago, que veremos que hay que combinar ambas. Volviendo al ejemplo que habíamos indicado antes, tenemos esta estructura, yo busco máster en analítica y big data y me salen 2, 4, 5 resultados. Esta primera parte es SEM, es marketing, es publicidad de pago, está identificada con el simbolito este ad que veis aquí bueno, justo debajo del título. Y luego empiezan las de optimización, las orgánicas, las búsquedas orgánicas, que sería esta parte SEO. Actualmente se empieza a hablar que a Google realmente no le gusta el SEO o no prioriza el SEO o digamos que penaliza el SEO. O sea, esos conceptos son un poco exagerados. Lo que es claro es que Google es, aparte de un buscador, es una gran empresa y como gran empresa, pues lo que quiere es resultados económicos. Entonces, a ellos lo que realmente dan resultados económicos es el pago y no la parte gratuita que sería el SEO. Pero es cierto que cada vez ha sido paulatinamente un desplazamiento de la zona orgánica de una forma más inferior. Esto cuando empezó ya hace años, primero aparecía uno o dos resultados en la parte superior, aparecía todo sombreado, ¿vale?, para identificarlo perfectamente, y aparecía en el lado derecho, en una columna, más resultados de búsqueda también sombreados. Y siempre por arriba como un rótulo que indicaba que eran, bueno, pues que eran anuncios de pago. Eso paulatinamente pues ha ido pasando a una visualización cada vez, bueno, pues que pase más desapercibida con respecto a las búsquedas orgánicas, porque cada clic que se le da es cuando Google cobra, ¿vale? Entonces, bueno, ahora como veis prácticamente no hay diferencia entre las primeras que son de pago y la parte orgánica, la parte de SEO que no es de pago, que es orgánica. Más allá de esa pequeña etiqueta que ya os digo que cada vez se ve menos, que es de ad. Bueno, debéis conocer
porque eso sí que es cultura digital de forma muy importante, y es que la parte de arriba, cada vez que hacéis clic, el anunciante, en este caso, pues las otras escuelas que aparecen aquí, estarían pagando a Google, ¿vale? Cada vez que se hace clic, que es el concepto de CPC, que es coste por clic, ¿vale? Que es uno de los negocios, del modelo de negocio que tiene Google y que veremos más adelante. Entonces, eso, bueno, pues es interesante conocerlo porque, bueno, eh, estudiando digital business y siendo profesionales de la línea digital, bueno, pues no debemos, por ejemplo, ir a Google, escribir google.com para luego escribir elpaís.com y luego de los resultados que me sale pinchar al primero y que me vaya al periódico El País, por ejemplo. Eso lo que ha hecho simplemente es que nosotros como usuario hayamos hecho 3 clics cuando había que hacer simplemente uno, que era escribir la referencia en la barra de navegación. Y segundo, que hemos incentivado muy posiblemente el negocio de Google cuando realmente pues, no era necesario hacer publicidad ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es una de las líneas que como cultura de digital business es importante que conozcamos y que evitemos.